Buenas noches, amigos del CIS. Es nuestro cuarto en vivo y hoy tenemos como gran invitado a un amigo, Piero Alvarado Gervasi. Él es Hola. socio fundador de Congruencia, es licenciado en Ciencias de la Comunicación Social, es Master Trainer de Constelaciones Organizacionales y Consultoría Sistémica por Infotion, ha sido nuestro maestro y hoy lo hemos invitado para que podamos tratar sobre pistas para líderes en tiempos de cuarentena. Hola, Piero. Hola, muchas gracias por la invitación. Feliz de estar con ustedes. Hola, Pierito, qué gusto de verte después de tanto tiempo que no constelamos y cocinamos Sí. a la vez. Así es, verdad que sí. Bueno, Piero, gracias por estar aquí, gracias por este 1 de mayo, que es Día del Trabajo, regalarnos este espacio que creo que nos va a ayudar a poder conversar entre amigos sobre todo lo que está pasando a los que nos hemos quedado trabajando y que en este momento de incertidumbre igual tenemos que seguir como que en el día a día activos y de alguna manera reinventándonos y adaptándonos a esta situación. Y sí, definitivamente, muy cierto, es lo que nos toca. Gracias por la invitación. Y Piero, realmente el entorno, como un poco ya lo veníamos viendo, se volvió VUCA, ¿no? Completamente VUCA. ¿Nos podrías contar un poquito de eso para que las personas de repente puedan entenderlo a qué nos estamos refiriendo? Ok, buenísimo. BUC es un concepto que surge como la gran mayoría de conceptos que hemos integrado al mundo de la gestión en el entorno militar. Entonces, dentro de los contextos militares, lo que suele ocurrir que hay un momento ellos le llaman la niebla de la guerra. ¿Y a qué se refiere con esto de la niebla de la guerra? Que hay momentos en los cuales no sabes qué está pasando, no sabes qué va a pasar, ni hasta cuándo. Y entonces estos estrategas terminaron conceptualizando la experiencia con el nombre de VUCA, ¿verdad? Y VUCA hace referencia a estas situaciones que son volátiles, es decir, que están cambiando permanentemente, inciertas. Cuando hablo de incierto, me refiero a cuán útil, ¿verdad? Es como que tu certeza respecto a tus valiosos planes a futuro empiezan a perder cierta consistencia. Y una frase muy simpática, bastante irónica, que es, si quieres que Dios se ría, cuéntale tus planes, ¿verdad? Y en estos contextos tan desafiantes es como, sí, es decir, antes que un plan, más bien una disposición a ir coevolucionando con lo que va presentándose. Y otra de las, hablando de buque, continuando con buque, es esto de lo complejo, ¿verdad? Esta complejidad, y la complejidad se refiere a que hay demasiados elementos interactuando de forma múltiple en el mismo momento, entonces no hay forma de saber, de pensar en causas, efectos, en consecuencias, porque hay tantos elementos interactuando a la misma vez, que hay una enorme complejidad para entender cómo es que empezó, quiénes están involucrados, quiénes no, definir límites. Y finalmente, en toda esta situación, la última palabra es la ambigüedad. Y ambigüedad porque es tan rica a la vez la situación que nos surge, que de repente tenemos muchas buenas ideas con el mismo valor, muchas buenas, o sea, tenemos ahora demasiadas posibilidades abiertas. Entonces, la circunstancia que estamos viviendo pues encaja perfectamente en este concepto de VUCA. Es un entorno incierto, volátil, complejo, ambiguo, y el enfoque sistémico es un enfoque que nos permite acercarnos y mirar con mayor familiaridad, amicalidad a este desafío, a este entorno VUCA. ¿Cómo así?
Cuando miramos a los sistemas organizacionales, familiares, sociales, desde el enfoque de sistemas vivos, entendemos que los sistemas vivos están gobernados por dos fuerzas diferentes, contrarias en permanente tensión. Por un lado hay una fuerza que busca como la preservación, la conservación, la estabilidad del sistema. Wow, es una fuerza necesaria que busca conservación, preservación, estabilidad, pero a la vez el sistema tiene otra fuerza, una fuerza que busca su cambio, su transformación, su adaptación, su coevolución, porque una fuerza, la de preservación, está como en un diálogo interno consigo misma, definiendo sus límites, su organización, su estructura, mientras hay otra fuerza a la vez que está en un diálogo externo con su entorno. Y ese diálogo con su entorno la obliga a reconocer la necesidad de adaptarse, de cambiar, de transformarse, de coevolucionar. Pero son dos fuerzas muy distintas, son fuerzas contrarias. Felizmente los sistemas han encontrado la forma de lograr un equilibrio dinámico entre ambas, una sinergia entre ambas. Entonces, cuando entiendes sistémicamente, te das cuenta de que lo natural en la vida, lo natural en los sistemas es que conviva el seguir igual y cambiar, el que conviva la estabilidad y la inestabilidad. Y entonces te das cuenta de que es absolutamente natural los entornos bucas, es decir, que es absolutamente natural que todo esté en cambio y en permanente transformación. Es absolutamente natural que podamos estar en la estabilidad y la inestabilidad a la vez. ¿Y cómo podemos seguir como entendiendo esto? Es que, por ejemplo, si yo les preguntase a ustedes, al público que nos está viendo, si ustedes son las mismas personas de hace 20 años, probablemente me digan, no, no soy la misma persona de hace 20 años. Y si yo te pregunto, ¿y hoy día eres otra persona? No, tampoco soy otra persona, pero tampoco soy la de hace 20 años. Esas cosas así medias extrañas se pueden entender desde el pensamiento sistémico, desde entender de que hay una convivencia sana entre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos, entre nuestras raíces y los nuevos brotes que van germinando. Y eso es lo súper... Y entonces cuando ves eso, cuando entiendes eso, lo buca es lo natural. El cambio, lo complejo, lo incierto, lo contradictorio es lo natural. Pero también creo Sí. que una de las cosas que ahora no es tan natural y que es lo que a todas las personas nos tiene un poco nerviosas o ansiosas, es que definitivamente a la par se van produciendo sucesos, ¿no? Sucesos que tienen que ver con las familias. Entonces es como que la cuota donde están tomándonos el examen, como que la vida nos está tomando un examen donde está mirando cómo te has desarrollado también en el ser para hacer las cosas de una manera distinta. Es como, ¿cómo puede engranarse ahí este concepto buca? Y podrías así como ayudarme a entender un poquito más tu pregunta. Sí, porque mira, es como que claro, generalmente lo que tú nos dices es que, y lo que nos está escuchando las personas es, siempre hemos estado navegando en la incertidumbre y ese es un proceso natural, simplemente que hoy está siendo más evidente. Siento que hoy la evidencia se da porque en paralelo las familias están pasando por cambios muy grandes, inclusive temas muy complejos de salud o de que se han quedado solos o que de repente uno de los esposos estaba viajando y se tuvo que quedar allá, están separadas las familias, algunos de repente tienen familiares muy cercanos que están muy enfermos y que no pueden ir a verlos, o han fallecido, qué sé yo. Están pasando muchas situaciones, pero a la vez, si estás trabajando, que es hacia donde estábamos construyendo, no puedes parar. Y ahí también hay una cuota más fuerte de tensión porque todos estamos cambiando para ajustarnos al nuevo ritmo del teletrabajo, ¿no? Y sí, y claro, en el mundo organizacional puedes llegar con estos conceptos de buca, de mirar sistémicamente la organización, pero
si voy con esos mismos argumentos donde mi abuelita o mi esposa tal vez no funcione, ¿verdad? Son como otras demandas, urgencias y necesidades que nos toca gestionar de una forma eh, diferente. Y acá hay algo que es importante, que puedes llevarlo al mundo organizacional, el tema de los equipos, pero también puedes ponerlo al servicio de las familias. Y son dos cosas muy importantes. Creo que tú, Ginny, habías compartido algo sobre Boris Cyrulnik, ¿verdad? El padre de Este, resiliencia. Así es. Y entonces él dice algo muy bonito, que en estos contextos tan difíciles, las personas logran salir adelante cuando generamos oportunidades cuando las personas se sienten el permiso de comunicarse, de comunicar cómo están, cómo se sienten, y tienen a quién comunicárselo. Entonces, ¿cómo hacemos para fortalecer nuestro sistema, esos vínculos, esas relaciones al interior de nuestras familias, incluso de nuestros equipos? Es crear espacios de contención, crear espacios donde las personas, sea la familia, los hijos, esposo, esposa, o sea, en el mundo organizacional, los equipos se sientan en el permiso de poder comunicarse, exteriorizar cómo están, y tener a alguien que los pueda escuchar. Y esto tiene que ver con hacerles saber que todos, cualquiera de estos ámbitos, tienen el permiso de conectar con su vulnerabilidad. Y cuando hablo de vulnerabilidad, a mí rápidamente conecto con este bello trabajo de la doctora Brené Brown, ¿verdad? Que nos regala este bello concepto de la vulnerabilidad como una fortaleza. Una fortaleza que nos permite, digamos, acceder a una conciencia más completa de nosotros mismos, nos permite mirarnos con respeto y con compasión, y por ende nos permite mirar con respeto y compasión a los demás. Entonces, ¿cómo creamos condiciones para que nuestros colaboradores o nuestras familias se sientan cómodas con su vulnerabilidad y sientan que tienen el permiso de comunicarse, y que sientan y puedan reconocer que del otro lado hay alguien que los contiene de alguna forma? Y qué lindo lo que Porque, dices, ¿no? sí, cuéntame. Porque la palabra compasión, y hay muchas palabras que hoy comenzamos a revisar el concepto. Sí, Y antes no nos habíamos dado ese permiso, ¿no? O sea, compasión muchas veces es entendido así como, tenme compasión, pero no es eso, es compasión, es como abrazar amorosamente a la persona tal y como es, y desde ese sí. espacio poder entender que es igual que yo, que se puede equivocar igual que yo, pero que también tiene la posibilidad de reinventarse y crear nuevas formas para poder hacer las cosas distintas, ¿no? Compasión está muy ligado a la palabra que a mí me encanta, que es amor. Y desde ese espacio, como hoy amorosamente podemos convivir con nuestras familias haciendo tantos cambios para poder acompañarnos y acompasarnos y danzar todos juntos, ¿no? Sí, entonces, para mí, entiendo que los sistemas se ayudan en estos contextos tan difíciles cuando en un primer paso se fortalecen hacia adentro, y fortalecerse hacia adentro es fortalecer sus vínculos, sus relaciones, y si eso está fuerte, hay cohesión, y si hay cohesión, eso les permite movilizarse con mayor contundencia hacia donde necesitan ir. Eh, y entonces, ¿por qué esto es importante? Que, por ejemplo, también lo puedas verificar en el contexto laboral, un líder con su equipo, con los integrantes de su equipo, porque tú no sabes si ese integrante de su equipo que está teletrabajando tiene a su hermano que es oficial de la Marina y que sale todos los días a patrullar respondiéndose con el COVID, y que al lado duerme su anciana madre. Y están como en estrés de la amenaza, la tengo casi en la puerta o dentro de la casa. Eh, o personas que están trabajando muy expuestas con el público. Y entonces es cómo podemos mirar también la ansiedad con respeto.
Y esto que hablaba de la vulnerabilidad es muy importante porque me llaman algunas personas que trabajan como cajeros a decirme, a describirme situaciones y yo les digo, ok, lo que te ha dado es un ataque de ansiedad. Ok, lo que te ha dado es un ataque de pánico. Pero ¿por qué me llaman a mí? O sea, ¿por qué no se sienten en el permiso de hablar con sus jefes? Y decirle, Dios mío, estoy así, ayúdenme. Eh, entonces, ¿cómo genero estos espacios para que la gente se sienta contenida y atendida? Y lo único que va a ocurrir es que va a ser más fácil trabajar para ellos, con más comodidad, más seguridad, van a reforzar su lealtad hacia la organización. Entonces sí, creo que hoy por hoy es tremendamente importante fortalecer esos vínculos. Retomando un Y poquito lo sí, que estabas comentando en términos de comunicación y llevándolo un poco a lo organizacional, entonces tú recomendarías, por ejemplo, que los líderes que tienen equipos a su cargo y que ahora de repente están trabajando a distancia, lo cual también en cuanto en términos de liderazgo es un desafío muy grande, tú recomendarías que todas estas personas abran más esas comunicaciones de preguntarle a su equipo, oye, ¿cómo estás? ¿Qué te está pasando? ¿Cómo te estás sintiendo? Que de repente en algunas organizaciones es algo que se deja un poquito afuera y que no todos los líderes lo hacen, pero me parece que en estos momentos cobra real importancia. ¿Cómo lo ves tú? eh, lo que estoy viendo Ujú. es que le hemos puesto mucha atención y mucho foco, y que está muy bien, en cómo hacernos efectivos en estas plataformas virtuales, que está buenísimo, pero quienes se hacen efectivos con estas herramientas son personas, y son personas que están, ojo, es muy diferente teletrabajar en un contexto de bonanza y tranquilidad que trabajar en un contexto de crisis sanitaria global, donde hemos conectado con nuestro instinto de sobrevivencia, donde nos sentimos pues ganados por la incertidumbre. Es muy distinto trabajar en esos términos que en otros. Entonces, me preguntabas tú, Suset, de lo importante que es crear estos espacios, ¿verdad? De Sobre comunicación. todo Sí, desde el lado del líder, ¿no? Que el líder de repente, claro, también va a tener que habitar más su vulnerabilidad, ejercer sí, más su compasión, su empatía, ¿no? sí, y desde ahí hay que empezar, porque si él va a crear un espacio, el primero en hablar, el primero en mostrarse vulnerable y conectar con su vulnerabilidad tiene que ser él. Porque todos sabemos, ustedes son expertas en temas de liderazgo, eh, una variable básica del liderazgo es el ejemplo. Y entonces, con el ejemplo es, ok, mi jefe se conmovió, tengo el permiso de conmoverme, tengo el permiso de, está bien que me conmueva. Qué hermoso que lo que Sí, dices, porque definitivamente desde ese espacio tú abres la puerta para que ellos también puedan acercarse y contarte y no pase lo que, por ejemplo, ahorita tú decías, no me llaman a mí, pero no llaman y no conversan con la persona que realmente deberían. Y ahí viene la orientación. ¿No? Tengo una pregunta en el público, sí. Piero. Dice, Paola López, tengo un equipo de trabajo en sus casas que a raíz de nuestra realidad hace que hagamos teletrabajo. ¿Cómo motivarlos? Son practicantes entre 20 y 25 años. Ok, muy buena pregunta. Como este es un contexto desafiante, eh, difícil y particular para cada ser humano, eh, una de las cosas sería crear este espacio de contención, de preguntarnos cómo estás y tener como preguntas, subpreguntas, ¿verdad? ¿Cómo estás? Y cuando te digo subpreguntas es que tal vez puedas pasar revista a tu pirámide de Maslow, ¿ok? ¿Tienes que comer? Sea, porque, o sea, hay diversas situaciones, ¿no? No quiero como poner una sola propuesta para todas las organizaciones, pero es importante que cuando digas cómo estás, no solamente es sí, me siento bien, me siento incómodo, sino conectar profundamente con los desafíos que cada uno de ellos a nivel personal puede estar teniendo.
Y la pregunta era sobre la motivación. O sea, la única forma que puedes saber tú qué lo motiva es porque le preguntes. Yo acá puedo alucinar un montón de bellas estrategias, pero lo que necesito es abrir los espacios y ver qué es eso que le está ocurriendo. De repente me dice, lo que pasa es que mi madre es diabética y eso me está preocupando enormemente. Ayer, por ejemplo, que me llamabas, no te pude contestar porque estaba coordinando con toda la farmacia para ver si conseguía el bendito remedio. Entonces, ok, esta persona no está tan motivada ni tan disponible porque tiene detrás una serie de cargas que no sabíamos. Entonces, ¿cómo mantengo alineado, motivado, comprometido a estas personas? Es cuando yo me alineo y me comprometo con esas personas. Así nos encontramos y nos entendemos y sabemos que es eso urgente y necesario. Entonces ok, juntémonos para hablar de nosotros, de nuestras necesidades, cómo estás. Porque, ojo, cuando estamos en situaciones de sobrevivencia, cambian nuestras prioridades. Entonces, Eso que era, uno de sí, los primeros tips sería abrir grupos de diálogo, no necesariamente pauteados, sino como que, ¿y ahora cómo están? Como que partir así en las conversaciones. y que sea, como hemos visto, quien lidera ese espacio, que sea el primero en conectar con su vulnerabilidad de forma honesta, que es eso que está viviendo. De repente es el gerente que está en un proceso de divorcio, está de separación y está en una tensión terrible y vive un conflicto permanente con su esposa, mientras a la vez está siendo el esposo que está en tránsito a separarse y a la vez el gerente, porque ambas cosas están conviviendo dentro de la misma casa. Entonces, que él pueda compartirles eso y mostrarse vulnerable, permite que los otros hablen y es, ok, ¿qué necesitamos? Ahora que ya compartimos cómo estamos, ¿qué necesitamos? Y, y cada uno necesitará algo distinto. Yo ahorita lo que me urge es medicinas para mi madre, lo que me urge a mí es guantes, se me rompen con mucha facilidad en este trabajo, necesito que tener mi caja de guantes porque si no me da una ansiedad enorme y me escondo en el baño con un ataque de ansiedad porque ya mi coach me lo dijo. Entonces eso es contenernos, soportarnos y al escucharnos es que vamos a entender. La única forma que yo tengo de saber qué motiva a mi hijo, a mi esposa, o a mis amigos, a lo que sea, es porque me siento a conversar con ellos y les digo en este momento de tu vida qué es lo esencial, por ejemplo. Porque ya Wow. cambiaron sus prioridades. Ya cambiaron sus prioridades. Hace 3 meses ahora no, ahora lo esencial es que mi madre enferma tenga todo lo que necesita para sobrevivir durante esta pandemia. Entonces ha cambiado nuestras prioridades en un entorno de sobrevivencia. Entonces tenemos que mirarlos desde ese nuevo contexto y saber que lo que antes lo motivaba, me motiva, que sé que voy a ascender porque me lo han comentado. Ahora tal vez, o sea, hace 6 meses eso era algo que lo motivaba, ahora tal Era vez, importante, ¿no? sí, ya está fuera de mi radar, ahora necesito otras cosas, tengo que traer a mi hija que sigue varada en Miami. O sea, es volver a reconectar con tu gente ahora. Pero Ahora Paola es también nos momento hablaba de la distinto. gente joven, porque la gente joven está también en una situación donde toda esa energía que tienes dentro de la juventud, ¿cómo cómo la gestionas, no? Porque eh, yo siento que también podría ser como un volcán que se ha apagado, pero que está ahí, como que en cualquier momento va a explotar. Cómo gestionamos esa parte con la gente joven, que además tiene ese tema de querer seguir avanzando y hacer cosas nuevas, pero
te piden hacer otras cosas, porque en este momento la empresa ya no puede seguir el protocolo habitual, sino tienes que ajustarte a hacer lo que en ese momento es necesario y de repente no te gusta, ¿no? Sí, es igual, yo creo, es cómo estás, cómo estás. Yo creo que esa es la clave. Yo le pregunto a mi hijo de 9 años que tiene una enorme energía, una enorme energía. Él hace mucho deporte, mucha actividad y que ahora se ha visto limitada enormemente. Y me siento con él, ¿cómo estás? Estoy así, ¿y qué quieres hacer? Tal cosa. Ok, entonces, ¿qué te parece si me organizo? O sea, es decir, tengo que mirarlos, tengo que sentarme con ellos, tengo que conversar con ellos. Eh, es decir, no puedo crear algo desde lo que a mí me parece bueno y útil si es que primero, o sea, en todo caso, la regla sería escúchalos, escúchalos, siéntate con ellos y escúchalos. Y quizá Sí. también permitirles y hablarles de que puedan sentir las emociones que en ese momento están transitando y que se las permitan, ¿no? Ahí creo que viene la compasión primero por uno mismo para también, cuando tú hablas desde ese espacio de la vulnerabilidad y mostrar que yo, por ejemplo, fallé, que, por ejemplo, yo hoy día les decía a un grupo de personas, yo hoy en la mañana no me quería levantar, sorry, no me quería levantar, me sentía abrumada, aparte que había estado haciendo una actividad por 4 días muy bonita, pero llegó un momento en que yo hoy día no quería levantar, me quería soltar todo y no sabía si me iba a levantar. Y me permití hasta que ya llegó un momento en que yo solita reaccioné, pero dejé transitar ese espacio, ¿no? Lo encuerpé, como le digo yo, lo encuerpé y como que es lo que yo le digo a todos mis coaches, pero en este momento era como, ahora Jenny, atraviésalo tú, pues. Este, Y sí, y es tan desafiante y es tan nuevo que creo que sobre el paso estamos viendo cuáles son las mejores formas. Eh, ¿Cuáles son las mejores formas de acompañar a nuestros equipos, a las personas que están a nuestro lado? Y algo que he estado pensando mucho es quién está mirando a los líderes. Porque a veces ese jefe, supervisor, que está como a mitad, ¿verdad? Está como en medio, habitualmente se sienten muy solos. Pero en este contexto debe ser muy difícil, porque se les está poniendo sobre los hombros de mantenga al equipo unido y motivado. Y él hace su mejor esfuerzo por mantener al equipo unido y motivado. Pero ¿quién habla con él? ¿Quién conversa con él? Es decir, ¿y tú cómo estás? ¿Cómo está siendo para ti liderar hoy? ¿Cuáles están siendo los desafíos? ¿Cómo estás? O sea, también mirar a los líderes y no encargarles fórmulas exitosas de cómo gestionar esta situación únicamente, sino cómo estás tú. Eso que dices es bien importante porque también en muchas épocas, digamos, de crisis económica, porque también estamos entrando en una recesión importante, ese es digamos, la parte que las empresas generalmente suelen cortar, ¿no? En términos de capacitación, de acompañamiento, de liderazgo. Y yo creo que ahora más que nunca se necesita una contención en ese sentido. Es lo que tú dices, ¿quién acompaña a los líderes? Los líderes, y cuando hablamos de los líderes ahora, además, no solamente en su rol de líderes con equipos, sino son líderes que están conviviendo con los hijos, que los hijos también tienen necesidades, que nos están ayudando con el colegio, que a la vez hacen las labores domésticas, hombres y mujeres, que hay temas de relaciones en las parejas. Es decir, la casa se ha convertido en oficina, casa, todo, ¿no? Y los desafíos son grandes como en todos los flancos, ¿no? ¿Qué cosa le dirías tú, por ejemplo, desde el lado de la organización? ¿Qué recomendación?
cuando uno se pone, cuando uno conecta con ese estado de sobrevivencia, lo que suele hacer es que, por ejemplo, el cuerpo humano deja de atender a algunas funciones y le presta más atención o pone más energía en algunas en particular. Por ejemplo, en poder correr más rápidamente para huir de la amenaza, y deja de prestarle atención a otros sistemas. Entonces, cuando ocurre situaciones como esta de sobrevivencia de la propia organización, dejan de atender algunas cosas para poder darle foco a otras que sienten y consideran que es lo que se necesita hacer en este momento. Me has hecho recordar hace poco el jefe de capacitación de una empresa, un cliente muy querido de muchos años. Este chico es un chico joven que siempre me hablaba con una intensidad, una energía, un optimismo increíble. Y primero me mandó un WhatsApp y no había esa energía, sus signos de exclamación, sus abrazos, sus emoticones de siempre. Y dije, ¿qué habrá pasado? ¿Por qué? Lo llamé y te juro que lo que sentí fue un estado de duelo. Era duelo. No estaba esa persona que yo conozco, que me mostró durante todos estos años. Y entonces dije, a él le están pidiendo hacer cosas para los demás, entrenar a jefes como él. ¿Y quién lo está atendiendo a él? ¿Quién lo está mirando? Porque lo han sobrecargado enormemente como a muchos. Ahora la gente se queja de que está trabajando más, ¿verdad? Feriado, sábado, domingo, cualquier hora de la noche. Entonces estamos agotados porque encima como Suset hizo una larga lista de todas las actividades que tenemos en casa porque ya no tenemos a las personas que habitualmente nos apoyaban también. Y entonces estamos absolutamente solos atendiendo y haciendo lo mejor que podemos con todo. Entonces, sí, sería tan útil que se puedan generar estos espacios. Y ojo, lo digo porque si no la gente va a conectar con estos ataques de ansiedad, ataques de pánico, depresión, un alto estrés, van a colapsar. Ya la gente dice como riéndose, y no me levanté pues, no quise, no me pude mover. Y es como que su cuerpo le dice, Dios mío, descansa, y el cuerpo lo obliga a quedarse en la cama. Pero hay que generar estos espacios humanos donde la gente puede recordarse que es humana, que tiene emociones, que es natural y sano tenerlas y saludable expresarlas. Yo no sé, por ejemplo, qué cosa maravillosa habrá hecho este señor de la pastelería San Antonio con su equipo. Lo que hemos ido viendo, leyendo, es que ha cuidado mucho su equipo y que cuida mucho su equipo. Entonces, imagino, porque no he visto más información, que debe haber una comunicación muy bonita. El equipo muy sostenido, que se siente cuidado y protegido. Un equipo así, Dios mío, puede enfrentar cualquier situación. Además es la comunicación, ¿no? Porque el primer momento dijeron, hemos repartido la comida entre nuestra gente y se van a su casa. Y ahora han dicho, nos estamos reinventando porque precisamente no queremos que todos esos trabajadores se queden sin trabajo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Nos volvemos un mini market para que todos puedan seguir teniendo un ingreso. Entonces, ese enfoque también de la comunicación es maravilloso, ¿no?
Sí, es bellísimo porque nos vamos a transformar cuidando nuestra esencia. Vamos a transformarnos respetando la filosofía en la que creemos. Entonces se transforman muy conectados a sus propias raíces. Imagino que sus fundadores mirarán con mucho orgullo lo que han sido capaces de crear en un contexto tan difícil. Y la única forma de que eso ocurra es porque hay mucha cohesión en el grupo, mucha comunicación, vínculos muy bien fortalecidos. Y Y también eso es lo que vínculos que estoy van viendo. apareciendo, ¿no? Vínculos nuevos que van apareciendo porque comenzamos a escuchar al que de repente en la oficina no hablaba tanto, pero que hoy nos comienza a dar ideas distintas y que tú dices, a ver, y lo comienzo a ver, y es como, te veo, ¿no? Ahora te veo y ahora, wow, sí, esto también podría servirnos. Entonces es como abrir la mirada a todos al escuchar y nos vamos a dar cuenta que algo comienza a emerger que también puede ser interesante dentro de una organización. Sí, o sea, dentro del pensamiento sistémico, por ejemplo, te dicen que es importante fomentar la diversidad dentro del equipo, porque mientras más diverso el equipo, más fácil que pueda moverse en un mundo y un entorno diverso. A mayor diversidad dentro del equipo, mayor capacidades para moverse en un entorno diverso. Y entonces, si somos capaces de mirar hacia adentro, eh, reconocer nuestros recursos, promover la diversidad y darle un buen lugar a ella, y darle un buen lugar a ella es que, ¿cómo hacemos para comunicarnos no solamente a ese nivel de cómo estás, para sostenerte y apoyarnos y acompañarnos, sino cómo estamos y cómo podemos ser más efectivos en este contexto? Y acá un Y dan, participante dice generar sí, vínculos, dice, y el primer enfoque en el, Rebeca, y el primer enfoque en el trabajador, porque son las personas los que hacen la empresa. La esencia es la esencia de las personas que laboran allí. Y es conectarte con eso, claro, es conectarte con la esencia de tu organización. hay una frase muy, muy bonita, no una frase, sino una pregunta que, que planteó Nora Bateson, que es ¿qué es lo esencial? Y yo creo que en este instante que han cambiado las prioridades, es importante que poder crear estos espacios donde el comité de gerencia se pregunte en este instante, en este momento, ¿qué es lo esencial? ¿Qué es lo esencial con nuestros trabajadores? ¿Qué es lo esencial con el mercado? ¿Qué es lo esencial con los proveedores? ¿Qué es lo esencial que les permite identificar hacia dónde moverse de forma efectiva trabajando sobre lo esencial, lo fundamental, lo primordial, lo que tiene realmente un valor y una trascendencia para ellos? Eh, con los equipos, ¿qué es lo esencial ahora? Y qué es lo esencial como equipo, qué es lo esencial con el objetivo que tenemos, que nos han planteado. Y eso va como a cortar o nos va a ayudar a enfocarnos exactamente lo que necesitamos enfocarnos ahora en este contexto. ¿Qué es lo esencial? Creo que es una pregunta clave también. Buenísimo. Entonces, cuando, perdón, y cuando Dale, hacíamos la pregunta, ¿qué nuevas habilidades de liderazgo vamos a tener que desarrollar? Entonces, una de ellas y la clave es la vulnerabilidad y aprender a manejarnos en lo incierto. Y la Eh, compasión. sí, esa vulnerabilidad donde va esta compasión, esta empatía, esta capacidad de mirarnos con respeto, nuestras propias emociones, esta capacidad de generar comunicación abierta, honesta, transparente con nuestros equipos. Eh, y, y otra cosa es cómo es el abrirnos, el tener la mejor disposición a esto que está presente. Es decir, cómo, y esto tiene que ver con algo que ustedes conocen muy bien, que es esto del lugar interno. Ahorita en este instante, como jefe, como gerente, como líder, estoy gestionando, me estoy moviendo desde un lugar de pánico,
¿Estoy actuando desde la ansiedad o estoy actuando desde la compasión? ¿O estoy actuando desde un claro sentido de responsabilidad social? ¿Desde dónde estoy? ¿Qué cosa me está gobernando? ¿Qué cosa es lo que me hace hacer lo que hago? ¿Es la ansiedad? ¿Es la frustración? ¿Es la tristeza? Entonces, chequear con uno mismo cuál es el lugar interno desde el cual estoy actuando, gestionando. ¿Estoy actuando desde un lugar de carencia? No vamos a tener, mejor separamos a esta gente, mejor vendemos esto otro, o me estoy moviendo desde una conciencia de prosperidad, de abundancia, de que soy capaz de reconocer lo que ya está presente y a partir de eso seguir construyendo. Entonces, mirar el lugar interno desde el cual está operando ese líder también sería útil. ¿Desde qué lugar interno me dirijo a mis colaboradores? Desde el miedo se percibe. Puede ser que yo tenga un bello ensayo listo para motivarlos, pero si ese bello ensayo con la mejor intención de motivarlos ha sido co-creado desde un lugar interno de miedo real, ellos van a percibir el miedo. Y ojo, no es que el miedo esté mal, porque podría ser un bello ensayo desde el miedo, decirles, no sé qué va a pasar. Claro, y acá Rebeca dice, este es el gran cambio al que está empujando esta coyuntura. ¿Desde dónde me voy a mover? ¿Desde dónde voy a accionar? ¿Desde dónde voy a poder acompasar esta situación? Porque es una etapa, ¿no? Sí, Y creo que una de las claves también para los líderes en este momento es, claro, hay metas y tiene que haber una estructura. En esta conversación no hemos querido dar una clase de planificación, no, sino de poder entrar a ese otro espacio buca que nos propone Piero y que lo he explicado muy bonito al inicio de este programa, de ese entorno volátil, de incertidumbre, de complejidad, de ambigüedad, donde ahora nos toca solamente hacer un redondearlo en un entorno donde de repente antes no hemos gestionado, que es nuevo también, desde esa vulnerabilidad, ¿no? Desde la compasión. sí, y es momento también de ayudar a nuestros equipos a conectar con los valiosos recursos que tiene la organización, porque muy probablemente estas empresas no es la primera vez que se han visto en situaciones tan desafiantes, desde desastres naturales que habitualmente los tenemos. Hay industrias, fábricas que fueron destruidas, arrasadas por huaicos, por ejemplo. Entonces, ha estado el terrorismo, ha estado las crisis económicas. Entonces, si miras a estos empresarios, si miras a estas empresas, por ejemplo, San Antonio tiene 60 años, y muchas empresas longevas, es cómo me permito reconocer que he logrado sobrevivir y llegar hasta donde he llegado porque tengo los recursos. No es la primera vez que me enfrento a un desafío como este, no es la primera vez que nos enfrentamos, tenemos los recursos. Es recordarnos que tenemos los recursos. ¿Y cuáles eran esos recursos? Ah, era esto, y salimos adelante por eso y por esto. Entonces ahora podemos hacerlo sobrado. Claro, Tenemos los recursos. recordar qué hicimos antes para salir de esta, porque ya pasamos por varias de estas. Sí, y como pensando, recordando de esa conversación que tuve con este joven ejecutivo de recursos humanos, que me hablaba como con un luto, ¿verdad? Desde un lugar de mucha pena. Entonces, muchas veces en este contexto de tantos cambios, sería también útil recordar, sí, nuestros recursos y hacernos algunas preguntas como, ¿qué es eso que no va a cambiar? Sí, estamos cambiando, a muchos cambios, pero ¿qué es eso que no va a cambiar? Eso que es lo esencial, eso que es esa cualidad hermosa, bella de nuestra identidad que está en nuestro ADN y que no va a cambiar. No va a cambiar esto. Porque cuando dices eso y la gente lo visibiliza y lo toma, es como, no sé, algo que los conecta con una fuerza enorme. Otra pregunta que es también útil es,
¿Y qué es eso que hoy nos permite cambiar? ¿Qué es eso que ya tenemos que nos permite cambiar, que nos permite transformarnos? Y probablemente también sería útil una pregunta como ¿y qué vamos a tener que soltar? Por lo menos durante este contexto. Habrán cosas que habremos de cerrar definitivamente, pero habrán otras cosas que sería tal vez oportuno y útil soltar. Y sistémicamente siempre soltamos, pero con gratitud, reconociendo que estuvieron a nuestro lado aportando y sumando de la forma que sea, ¿verdad? Y entonces si soltamos, ¿qué es eso que ahora está disponible? ¿Qué es eso nuevo que podemos tomar? Y hay algo importante, es que muy probablemente en el discurso de los líderes esté el como tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos, tenemos que adaptarnos. Y sería útil también saber si hemos creado las condiciones para esa adaptación. Es decir, ¿cómo le vamos a hacer saber a esta crisis que le damos la bienvenida? ¿Qué es eso? ¿Qué condiciones tenemos que generar en esta organización para que eso nuevo que se está gestando sienta que tiene un lugar? Entonces, qué bello sería, imagino que sí, debe hacer un estudio así muy, muy bonito o sea, realmente convertir en una valiosa lección lo que hizo la panadería San Antonio, la pastelería San Antonio. Porque nos está mostrando cómo gestionar adecuadamente una crisis. En este contexto, hay muchas crisis, pero esta crisis en particular tiene su propio ADN, así que sería tremendamente útil Y Piero, sí, explorarlo. o Sí, sea, a mí me encanta la historia de San Antonio, que es bastante mediática en este momento, pero hay muchas empresas que se han reinventado rápidamente y que hay que reconocerlo, porque, por ejemplo, Telefónica o empresas de telecomunicaciones, para salirme del contexto de Telefónica, si se hubieran caído, no estaríamos ni siquiera haciendo una transmisión, ni acompañando, ni acompasando a la sociedad, muchas personas. Y hoy, estas personas, si bien es cierto, han venido trabajando en cambio, también han tenido que poner acelerador a todos los procesos, ¿no? Teníamos una reunión hace unos días con una funcionaria de este grupo y que también ha sido tu alumna. sí. es, y básicamente ella nos decía que ellos ya habían estado en esa capacitación con su equipo, el tema de teletrabajo, pero que además lo que les había hecho es acelerar el proceso, porque una cosa es hacerlo cuando estás en abundancia, digamos, cuando están todas las condiciones para, y Sí. otra fue hacerlo en este contexto donde inclusive han tenido que ir a sacar sus laptops, han tenido que mirar qué cosa les faltaba a cada uno de sus equipos para poderles darles facilidad en sus casas, ¿no? Y otras entidades que quizás no tengan las condiciones, pero que igual están navegando con buena disposición, médicos, hospitales, muchos contextos. No quiero dejar de tampoco Sí, agradecer a sí, todos ellos que están poniendo los colegios, las universidades, no han parado. Ahí yo quería de muy repente cierto. unirme a la pregunta de Jenny en términos de esos líderes que ahora están, digamos, adelante, que son los maestros, los enfermeros, desde las personas que recogen la basura, que son, digamos, personas que en términos históricos no han sido reconocidos socialmente ni en términos de lo que ganaban y tal, y ahora esa pirámide y desde atrás es lo que sistémicamente no se dice, es como ese liderazgo que viene desde atrás a empujar todo el país. Me encantaría que pudieras de repente linkear esas dos cosas para que nos hables de esto, los maestros. Es, esta situación ha sido muy generosa de varias formas, ¿verdad? Porque nos ha permitido visibilizar a muchos excluidos, visibilizar a quienes no veíamos, no sé por qué razón. Eh, Desde la gente que vivía en la calle, que de repente las vimos y les dimos un lugar.
y con la promesa del alcalde de que no los van a acaba esto, y no es que los votan, ya tienen un lugar para ellos. Entonces, allá han muerto varios policías, han muerto marinos, ha muerto gente del ejército. El comandante general decía, antes de que hubieran los muertos, dijo, y esto es una guerra, y vamos a tener pérdidas. Y entonces imagino, las Fuerzas Armadas y la policía lo va a hacer, porque es parte de su cultura, de su tradición. Imagino que van a ver algún monumento de los que cayeron en este combate, que va a haber alguna placa recordatoria, que va a haber misas, y que va a haber un día en el cual pongan a toda la tropa, a todo el personal, y cuenten de cómo decenas de policías militares se inmolaron. Yo me quedaría con eso porque creo que si no aprendemos, todo esto que estamos viviendo no va a servir, digamos, ¿no? No va, o no le vamos a sacar los recursos que también están ahí inmersos, ¿no? Sí, es curioso porque uno ve, por ejemplo, vi la otra vez una mamá llevando una pantalla, un niñito cargando, ¿verdad? Una antena, luego acondicionándola en casa. Y entonces digo, sí se podía. Uh-huh. O sea, sí, sí se podía llevar educación hasta, sí se podía llevar una canasta hasta, sí se podía. Entonces, esto nos ha llevado a un lugar en el cual nos estamos enterando de todas esas cosas que podíamos y que por alguna razón pensábamos que no, que qué difícil o que no se puede o qué sé yo, pero ahora podemos casi todo de que antes suponíamos que era difícil o impensable o un sueño. Eh, Ahora hemos demostrado que podemos llevar la educación a todo el territorio nacional. Y es que es genial lo que dicen porque definitivamente creo que antes no podíamos porque lo queríamos hacer perfecto. Y no veíamos muchas cosas que hoy ha conectado con nuestra esencia o comenzamos a conectar con nuestra esencia, porque no creo que hayamos terminado, el proceso va a seguir, pero que al permitirnos hacer, nos permitimos experimentar y nos quitamos el miedo, ¿no? Ese miedo que a veces nos ha paralizado por querer hacerlo mejor. Entonces ha salido esa máscara, hemos avanzado y hemos dicho, oh, sí se podía. Ok, vamos, continuemos y avanzamos. Y además comenzamos también a hacer luz para otras personas que están a nuestro alrededor y juntas van caminando hacia un nuevo objetivo, ¿no? Sí, yo creo que ese contexto es como, ni nos ha dado el tiempo de tener miedo. Ni siquiera nos ha dado el tiempo de inventarnos grandes excusas de por qué no se puede hacer. Nos ha conectado con la sobrevivencia de muévete, muévete, actúa, 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 actúa. Y, y sí, estamos actuando, 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 actuando y demostrando, como ustedes bien han dicho, nuestra enorme capacidad de resiliencia, nuestra enorme capacidad de crear, de co-crear, de solucionar, de coordinar de formas insospechadas y de ser efectivos. Y salir de la gravedad, porque antes éramos graves cuando algo salía mal. Hoy ya no somos graves, ya somos más Sí, ligeros y como que nos vamos sosteniendo todos, ¿no? Y en esa liviandad, como que van saliendo las cosas y es como una nueva forma de co-crear juntos. Quiero leer un poco lo sí. que están poniendo acá, porque he visto que están escribiendo. Acá dice, Michael López dice, pensar con flexibilidad y sacarle provecho a las dificultades. Claudia Draghi dice, abrazar el error para avanzar. Y quiero saludar a algunas personas que están con nosotros. No logro ver a todos, discúlpenme. Está Angélica Reina, José Francisco, Nancy, Rosy Bazán, Rebeca, Arango, Michael López, María Victoria Gómez,
Rubén Oces, Guillermo Alejandro Jauregui, Julio Príncipe, profesor, nuestro teacher está acá, Katy Serna, Wicarelia, Flor Núñez, gracias realmente por acompañarnos. Piero, este día que es 1 de mayo, Día del Trabajo, nos ha regalado una charla exquisita. Deliciosa. Deliciosa. Gracias, la he disfrutado muchísimo. Sí, preguntas poderosas como ¿qué es eso que no va a cambiar, chicos? ¿Y qué es eso que ya tenemos que nos permite transformarnos? ¿Y qué vamos a tener que soltar? ¿Qué es eso bueno que vamos a tener que tomar para poder avanzar, ¿no? ¿Qué condiciones podemos co-crear juntos en este espacio? Pero también está el no olvidarnos que todavía esto es un aprendizaje, todavía no ha concluido el aprendizaje, es un día a la vez, es conectarnos con nuestra esencia, no solamente la esencia de las empresas, sino nuestra esencia. Y desde ahí va a surgir, creo que, un gran cambio a nivel global. Muchas gracias, Piero. La verdad que también creo que es bien importante que tengamos estos espacios de reflexión, ¿no? Y de comprensión y de tomas de conciencia de todo esto que estamos viviendo, de sacar aprendizajes, de mirar profundo en las necesidades de cada uno, porque también si seguimos como en el hacer, que también es maravilloso, pero no nos detenemos también un ratito a, oye, ¿qué nos está pasando? ¿Cómo sacamos recursos de todo esto? También de repente nos podemos perder, ¿no? En eso. Y esta charla realmente ha sido muy exquisita, enriquecedora, maravillosa, deliciosa, ha sido como un plato delicioso que me voy a seguir degustando y me lleva a pensar un montón de cosas y te agradecemos muchísimo que hayas enriquecido este espacio con tu sabor y sazón. Muchísimas gracias, Jenny, Suset. Muchas gracias. Gracias, Piero. Gracias. Feliz Día del Trabajo a todos y gracias, Piero, por estar con nosotros. Gracias a todos. Chao. Nos vemos.